¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer la última clase de grupos, el último video. Va a haber unas notas también en el campus, como dando algunos ejemplos y complementando un poco la estructura o la definición de grupo de permutaciones, ¿no? Pero sobre esa no voy a hacer un video, esa la pueden leer ustedes solos y bueno, la última después la charlamos en alguna consulta. Para esta tercera clase de grupos vamos a seguir mirando un poco el cocientes de grupos, ¿sí? Eso lo vimos en la clase anterior, no sé si hace falta que haga un repaso porque de última lo pueden mirar en sus apuntes o en el video anterior, pero habíamos quedado en algunos ejemplos, ¿sí? Si mal no recuerdo vimos la definición de subgrupo normal, ¿sí? Que son los subgrupos que son invariantes por cualquier conjugación. Y los subgrupos normales de un grupo son son los que tienen la propiedad de que el cociente, ¿sí? Es el cociente del grupo por ese subgrupo, ¿sí? Esto es el cocientar por la relación de congruencia, tiene también una estructura de grupos, tal que la proyección, digamos, es un morfismo de grupos, ¿sí? Eso es lo que se llama el grupo cociente. Si un G sobre H con H subgrupo normal, esos son los grupos cocientes. Habíamos visto unos ejemplos, pero en el ejemplos eran abelianos, ¿sí? Los ejemplos abelianos de subgrupo normal no son muy interesantes porque en un grupo abeliano cualquier subgrupo es normal, ¿sí? Porque el morfismo conjugación en un grupo abeliano es la identidad, ¿sí? Como, digamos, conjugar es siempre hacer G por X por G a la menos 1, ¿sí? Conjugar un elemento X por un elemento G, hacer G por X por G a la menos 1, entonces si el grupo es abeliano, eso siempre da X. Entonces, bueno, cuando el grupo, digamos, es abeliano y uno tiene su grupo, siempre puede hacer el cociente. Pero, digamos, vamos a ver un poco cómo es la situación en el contexto no abeliano, que hay ejemplos, digamos, un poco más interesantes, por lo menos desde este punto de vista, ¿sí? De que la relación de congruencia es un poco más compleja. Bien, tenemos el grupo G, el grupo grande. Esto ya lo vimos, ¿no? O sea, matrices inversibles 2×2 forman un grupo con la multiplicación. Y el H, que vamos a mirar ahora, es este grupo, el SL2R. Creo que esto ya probamos que era un grupo, ¿sí? Lo vimos cuando vimos los otros ejemplos, si no lo prueban a mano, pero esas son las matrices de determinante 1. Obviamente, si determinantes 1 son inversibles, pero el producto de dos matrices de determinante 1 tiene determinante 1 de nuevo. Entonces H es un subgrupo. Bueno, acá está hecha la prueba, digamos, yo la verdad pensé que lo habíamos visto, pero bueno, si lo incluí acá, debe ser que no estaba, o al menos para recordar, digamos, este criterio para verificar que es un grupo. Tomamos A y B, dos elementos de H, y tenemos que ver que A por B a la menos 1 está también en H, y hacemos una cuentita muy sencilla, propiedad determinante da 1, ¿sí? Pero lo que nos interesa en este caso es que H es un subgrupo normal, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de ejemplificar ahora. Entonces, para ver eso, lo que uno hace es, tiene que agarrar una matriz A en H y hay que conjugarla por cualquier matriz. O sea, esta matriz B no necesariamente tiene determinante 1, pero hay que ver que el conjugado, ¿sí? Tiene determinante 1. También la cuentita es muy sencilla, determinante del producto, y el determinante de B se cancela con el determinante de B a la menos 1, queda determinante de A, que es 1, ¿sí? Pero bueno, eso como que uno ya lo sabe, ¿no? Que el determinante es como un invariante de la transformación lineal, ¿sí? Entonces si esta matriz A uno la piensa como la matriz de una transformación lineal, conjugar por una matriz invertible es el equivalente a hacer un cambio de base, y obviamente el determinante se tiene que preservar, ¿sí? Eso es como una demostración un poquito más conceptual. Bueno, el tipo de preguntas, ¿sí? Esta pregunta está un poco ambigua, no tanto en realidad,
pero el tipo de preguntas que queremos responder cuando estudiamos cocientes son las siguientes. Uno tiene un grupo, en este caso GL2, un subgrupo normal, SL2. Esto es un grupo, el cociente GL2 sobre SL2. ¿Qué grupo es? ¿Sí? ¿A qué grupo conocido es isomorfo? ¿Sí? Esa es la parte ambigua porque en principio es el mismo, digamos, pero bueno, eh, acá está bien si lo tratamos de pensar antes de ver la construcción teórica que son los teoremas de isomorfismo de grupo, ¿sí? Pero bueno, eh, es como que acá en este cociente, intuitivamente, uno tiene que dos matrices son equivalentes si tienen el mismo determinante, ¿sí? Esa es la idea. ¿Sí? No se ve explícitamente esto, o sea, sí se ve que en el cociente todas las matrices que tienen determinante 1, que es lo que está en este SL2R, eso es la clase de la identidad, ¿sí? Entonces es como que todas las matrices yo las identifico con la matriz identidad por su determinante. Pero bueno, hay que hacer algún esfuercito más para ver que este grupo es el grupo de los reales sin el cero, ¿sí? Grupo multiplicativo, ¿sí? Ya lo vamos a probar bien, pero si lo quieren pensar antes un poquito, ¿sí? Como probar que esto es isomorfo a R sin el cero, también es un muy lindo ejercicio. Bien, siguiente ejemplo. Estos grupos que vimos al principio, ¿sí? los grupos diedrales, los llamamos Dn al grupo de isometrías o de simetrías de un polígono regular, ¿sí? Con n lados. Y este grupo habíamos visto que está generado por una rotación, que acá le estoy poniendo R, y una reflexión que le llamo tau, ¿sí? Y la rotación que elijo para generar tiene que ser una rotación que me genere todas las otras, ¿no? O sea, acá hay que ver bien cómo es el n, pero en general siempre va a servir esta. Si el polígono tiene n lados, la rotación mínima que puedo hacer no trivial es la que rota el ángulo 2pi sobre n. Y tau puede ser cualquier reflexión, ¿sí? Bien, acá hacemos la siguiente observación. El grupo H generado por la rotación es un subgrupo normal de Dn, ¿sí? Hay varias formas de probar esto, ¿sí? Nosotros creo que en su momento hacíamos la cuenta explícitamente si uno conjuga una rotación por una reflexión, le vuelve a dar nuevamente una rotación, ¿sí? Pero acá lo podemos ver de otra forma, que de paso queda como un argumento que se puede usar en otras situaciones, ¿sí? Esto es, recuerden, el índice, ¿sí? El índice de h en Dn es el cardinal del cociente. Pero bueno, Dn sabemos que tiene 2n elementos, ¿sí? Y h, digamos, el grupo que genera esta rotación tiene n elementos, ¿sí? Porque si yo empiezo a rotar esto, para llegar al ángulo 2pi tengo que aplicarlo n veces, ¿sí? Entonces el índice es 2, ¿sí? 2n sobre n da 2. Y bueno, este es un ejercicio de la práctica. Digamos, si uno tiene esto es como lo que hay que recordar. Un subgrupo de índice 2 siempre es normal, ¿sí? Entonces ahí vemos que el cociente de n sobre h tiene solamente dos elementos. Entonces como grupo la única posibilidad es que sea este grupo Z2, ¿sí? Con el 0 y 1, ¿sí? Este ejercicio, si lo quieren pensar, traten de hacerlo sin hacer muchas cuentas, ¿sí? Como que así es un poco más instructivo. Pero recuerden, digamos, una de las caracterizaciones equivalentes de un subgrupo normal es que la congruencia izquierda es igual a la congruencia a derecha, ¿sí? Y eso es lo mismo que decir que toda
coclase a izquierda, de congruencia izquierda, es una coclase de congruencia a derecha también. Entonces, acá eso como que es muy fácil razonar en este caso, porque si solamente tengo dos, digamos, dos clases de congruencia, una es la clase de H, ¿sí? O sea, una clase es todo H, ¿sí? Que es la clase de la identidad, que esa es la misma para la congruencia izquierda y la congruencia derecha. Y pegando con otros resultados que vimos, todas las coclases tienen la misma cardinalidad. Entonces, si yo ya tengo la mitad de los elementos metidos en H, como que la otra mitad tiene que estar en la otra coclase, y como que no queda mucha opción de que esa sea la coclase de la congruencia izquierda y también a derecha, ¿sí? Entonces por eso sale fácil que H es normal. Otra forma de pensar este ejercicio es hacer las conjugaciones y ver qué cae de nuevo ahí, ¿sí? Pero bueno, es que siempre se valora un poco más los argumentos conceptuales, porque como uno siente que aprende un poquito más así. Bien, otro ejemplo. Este ejemplo es un poquito más general, es bien genérico, como vamos a ver, pero muy útil. Y es sencillo, digamos. Si uno tiene un morfismo de grupos de G en H, morfismo phi, el núcleo de phi es un subgrupo normal de G, ¿sí? Esto es fácil de ver si uno toma un elemento K en el núcleo de phi, o sea, phi de K es igual a E, y conjugo K por cualquier elemento G, la misma cuentita esencialmente que hicimos con el determinante. Esto da phi de G por phi de K por phi de G a la menos 1. Este menos 1 lo puedo sacar afuera, ¿sí? Este K es como que se me absorbe, phi de K es G, entonces me queda phi de G por phi de G a la menos 1, es el neutro de H, ¿sí? Entonces, el núcleo de phi es un subgrupo normal, ¿sí? Y bueno, esta pregunta acá está como un poco parecida a la que yo formulé con GL2 sobre SL2, está como un poco ambigua, pero bueno, responder a esta pregunta es lo que se trata básicamente el resto de la clase. Bien, entonces vamos a encarar para ese lado, ¿sí? Cuando uno estudia cocientes de grupo tiene unos teoremas muy importantes que se llaman los teoremas de isomorfismo, ¿sí? Que son bastante fáciles, pero muy útiles. Son muy útiles para identificar qué grupo es un grupo cociente y para hacer esto que venimos haciendo en las otras unidades también, que es cuando uno tiene definido un morfismo en un objeto, en este caso en un grupo G, ¿cuándo puedo pasar eso al cociente? ¿Sí? Entonces, esos teoremas de isomorfismo dependen en lo que nosotros ya llamamos, digamos, en otro contexto, el teorema de factorización, que es acá es como el mismo teorema, pero digamos utilizando un poco más la estructura de grupo que tenemos, que es una herramienta un poco más poderosa, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el teorema de factorización? La hipótesis es, tenemos G, un grupo, H un subgrupo normal, entonces puedo hacer el cociente de G sobre H es un grupo, y tengo un morfismo de grupos de G en K tal que H está contenido en el núcleo de phi, ¿sí? Entonces el teorema me dice que, dicho coloquialmente, es como que puedo bajar el morfismo phi al cociente, ¿sí? O sea, esto formalmente sería que existe un único morfismo de grupos phi barra de G sobre H en K tal que este diagrama conmuta, ¿sí? O sea, que estos diagramas después los vamos a usar todo el tiempo, pero que este diagrama sea conmutativo significa que, digamos, en este caso tengo estas dos flechas, una de G en G sobre H y otra de G sobre H en K. Bueno, la composición de estos dos morfismos tiene que ser igual al que tenemos acá arriba, ¿sí? Y además este teorema me indica que este que existe es único, ¿sí? Entonces, ir de G a K es lo mismo que ir de G a G sobre H y de G sobre H a K aplicando los morfismos que tenemos, ¿no? O sea, acá tenemos phi, acá tenemos pi, la proyección a cociente, y acá tenemos el phi barra, ¿sí? Fíjense,
esto probablemente lo mencione en la demostración, pero ya lo podemos ver, esta condición de que H esté contenido en el ker de phi es necesario para que exista esto, ¿no? Porque los morfismos de grupo siempre mandan el neutro al neutro, ¿sí? Y acá en el cociente, el neutro es la clase de la identidad. La clase de identidad como conjunto, o sea, G módulo H, son todos los elementos de H. Entonces, phi barra en H tiene que ir a el neutro de K, ¿sí? O sea que si eso yo lo leo acá arriba con esta phi, significa que la phi, todos los elementos de H, me los tiene que mandar a el neutro de K, ¿sí? Si no, no voy a poder hacer este pasaje con morfismo de grupos, ¿sí? Entonces, veamos un poco la prueba de este teorema, ¿sí? Entonces, a ver, ya el enunciado del teorema medio que nos dice quién tiene que ser phi barra, ¿sí? Porque, digamos, o sea, yo sé que phi barra compuesto con la proyección es igual a phi, ¿sí? La proyección de un elemento G es la coclase de G, ¿sí? O sea, es GH. Entonces uno sabe que phi barra en G sobre H tiene que ser igual a phi de G, ¿sí? Y es como que ya ahí ya encontré una fórmula para phi barra. Digamos, si existe tiene que ser esa, ¿sí? Esto implica la unicidad. El problema, como siempre, es que acá yo estoy definiendo esta función phi barra, que es una función de la clase de G, o sea, es una función de GH, este GH todo junto, la estoy definiendo en función de G, que es un representante de esta clase. Entonces, hay que chequear que esta función esté bien definida. Después la unicidad la vamos a tener gratis, pero claro, en principio, digamos, si yo tengo dos representantes, G1 y G2, de la misma clase de equivalencia, yo tengo que ver que el morfismo phi me lo, digamos, toma el mismo valor en G1 que en G2, ¿sí? Y esto no es difícil, ¿no? O sea, si la clase de G1 es la clase de G2, esto es lo mismo que decir que G1 a la menos 1 por G2 está en H. Como H está en el núcleo de phi, uno sabe que phi de G1 a la menos 1 por G2 es el neutro, ¿sí? Saco el la menos 1 afuera, despejo, digamos, este phi por G a la menos 1 lo paso para el otro lado, entonces me queda phi de G1 igual a phi de G2. Entonces, tengo dos representantes de la misma clase, toman el mismo valor por phi. Y ahí tenemos la buena definición de phi barra. Y lo último que hay que chequear, esto ya es un poco más fácil, es que es morfismo de grupos. Entonces hay que ver que preserva el producto, pero eso lo vemos fácil porque, digamos, también es como que ya teniendo la buena definición puedo calcular en elementos. O sea, esta es como un poco la filosofía de la teoría de grupos, de grupo cociente, ¿sí? Si yo a la función phi barra la puedo definir como función de un representante, eso me simplifica la vida porque ahora las cuentas las puedo hacer en G, ¿sí? En lugar de hacerlas en el cociente. Esto dicho explícitamente lo que tenemos acá. Phi barra de, acá tenemos una clase, la clase G1 por la clase G2, por definición, ¿sí? Es phi barra de G1 por, de la clase G1 por G2, ¿sí? Por definición de la estructura de grupo de cociente, porque el producto de dos clases uno lo puede calcular como la clase del producto de dos representantes, ¿sí? Y ahora, una vez que a este producto de dos clases lo tengo escrito como esta clase, para saber cuánto vale phi barra, es lo mismo que aplicar phi al representante, y phi si respecto al producto, ¿sí? O sea, phi de G1 por G2 es phi de G1 por phi de G2, y ahora por la definición de phi barra, esto es phi barra de G1 por H, phi barra de G2 por H. O sea, phi barra en un producto de dos clases es el producto de phi barra en cada una de esas dos clases, y ya tenemos que pudimos definir esta phi barra, es morfismo de grupos y es el único que hace que este diagrama conmute. Bien, este es el teorema de factorización, pero bien para grupos, ¿sí? Bueno,
Entonces, el teorema de factorización es la clave para tener lo que uno llama como los teoremas de isomorfismo. ¿Sí? Entonces, primer teorema de isomorfismo dice lo siguiente. Si uno tiene un morfismo de grupo phi de un grupo G en un grupo K, ¿sí? Entonces, digamos, yo puedo calcular el cociente G sobre el ker de phi. Digamos, vimos en el ejemplo hace un ratito que esto es un subgrupo normal, entonces esto es un grupo, y este grupo es isomorfo a la imagen de phi. ¿Sí? Entonces, este grupo, el grupo cociente de G por el núcleo de un morfismo, yo lo puedo ver como un subgrupo del codominio. ¿Sí? Explícitamente ese subgrupo es la imagen. ¿Sí? Eso responde un poco a la pregunta que habíamos dejado en ese ejemplo. ¿Sí? En particular, si phi es sobre, ¿sí? O, digamos, le llamamos epimorfismo, G sobre el ker de phi es isomorfo acá. ¿Sí? Y esto lo vamos a usar un montón para, ya lo vamos a ver en los ejemplos, pero cuando uno quiere entender bien quién es el cociente, ¿sí? de G por un subgrupo H, lo que va a usar es esta herramienta, ¿sí? O sea, tratar de encontrar un morfismo phi tal que el núcleo de phi sea exactamente ese H, y ahí yo ya sé que el cociente va a ser isomorfo a la imagen de ese morfismo. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos en un ratito de esto, pero nos concentramos en probar este corolario, ¿sí? Aplicando el teorema de factorización. ¿Sí? Entonces, aplicamos el teorema de factorización a el caso en que h es igual al ker de phi. ¿Sí? El caso más sencillo de todos. Entonces, o sea, el teorema nos pedía que h estuviera contenido en el ker de phi. Acá estamos pidiendo que sea igual. Entonces yo puedo definir, digamos, puedo bajar la phi, este morfismo phi, lo puedo bajar el cociente g sobre h, y me queda definida este mapa en el cociente, ¿sí? Una phi barra de g sobre h en k, ¿sí? Que en realidad yo puedo decir un poco más, digamos, porque como este diagrama conmuta, o sea, yo sé que phi barra compuesto con pi es igual a phi, ¿sí? Entonces eso no lo dijimos antes, o tal vez sí, no lo recuerdo yo, pero creo que no estaba escrito, pero digamos, phi barra compuesto con pi igual a phi implica que la imagen de phi barra es igual a la imagen de phi, ¿sí? O sea, toman los mismos valores. Entonces, puedo pensar que esta phi barra llega a la imagen de phi, ¿sí? En particular es sobreyectiva llegando a la imagen de phi. Para ver que es un isomorfismo solamente nos faltaría probar que es inyectiva, ¿sí? Y esa cuenta es parecida a la de la buena definición, pero como en el otro sentido. Entonces, ¿qué sería chequear la inyectividad de phi barra? Bueno, supongamos que phi barra toma el mismo valor en dos elementos del cociente, o sea, en dos coclases. Digamos, phi barra de la clase o la coclase de G1 es igual a la phi barra de la coclase de G2, ¿sí? Usando digamos, el teorema de factorización, la cuenta en lugar de hacer en el cociente la hago en G. Esto es lo mismo que decir que phi de G1 es igual a phi de G2. Paso el phi de G1 para el otro lado tomando el inverso. Esto es lo mismo que decir que phi de G1 a la menos 1 por phi de G2 es el neutro, ¿sí? Uso que phi es morfismo y meto todo adentro, entonces queda G1 a la menos 1 por G2. Le aplico phi, me da E. ¿Sí? Es decir que G1 a la menos 1 por G2 está en el núcleo de phi, que es lo que habíamos llamado H. Entonces G1 a la menos 1 por G2 en H es lo mismo que decir que la clase de congruencia módulo H de G1 es igual a la de G2. Por lo tanto, phi barra es inyectiva, y en particular tenemos que esta phi barra es un isomorfismo de G sobre H en la imagen de phi. Bien, segundo teorema de isomorfismos. Acá, digamos, las pruebas estas yo estoy diciendo que son fáciles porque
digamos, en el sentido de que no hace falta usar muchas cosas, medio con las definiciones y algunos resultados básicos ya uno sale andando. Obviamente que esto puede resultar un poco abstracto y capaz que, digamos, si bien no son pruebas técnicas, o pruebas técnicamente complicadas, puede costar un poco entenderlas porque son muy abstractas, así que eh, obviamente no quiero desalentar a nadie. Cuando yo digo que algo es fácil, me refiero a eso, ¿no? A que no hace falta usar demasiados ingredientes, pero estas cosas son bastante abstractas y aplicarlos también cuesta un poco, así que bueno, es una pena que las clases así uno no puede escuchar las preguntas, pero bueno, todas las dudas que tengan obviamente las vamos a responder en las consultas, ¿sí? Bien, aclarado digamos, ese punto, digamos, de que, digamos, qué significa fácil en esta materia, seguimos con los teoremas de isomorfismo, ¿sí? Segundo teorema de isomorfismo también se usa en muchas situaciones, pero más que nada también sirven para entender cómo funciona esta teoría, ¿sí? Entonces tenemos G y H. Bien, acá hay como un grupo ambiente grande K, que no lo vemos en este cociente, ¿sí? Pero es como que G y H son dos subgrupos de un mismo grupo que se llama K, ¿sí? Y H es un subgrupo normal de ese grupo K, ¿sí? Entonces el segundo teorema de isomorfismo lo que nos dice es que si yo hago el cociente de G por H sobre H, bueno, esto es isomorfo a G sobre G intersección H, ¿sí? Entonces, unas pequeñas aclaraciones. Este isomorfismo de acá, ¿sí? Es un isomorfismo de grupos, ¿sí? En general, y a partir de ahora y en la próxima unidad, cuando aparezca este simbolito significa isomorfismo. Y si yo estoy en este caso trabajando en la categoría de grupos, es isomorfismo de grupos. Entonces, si yo acá pongo un isomorfismo de grupos, estas cosas tienen que ser grupos, ¿sí? Que esto sea un grupo significa que H es un subgrupo normal de G por H y que G intersección H es un subgrupo normal de G, ¿sí? Entonces, observemos eso. Estos cocientes, el de la izquierda y el de la derecha, son grupos, ¿sí? El primero es casi obvio, ¿no? Digamos, si yo sé que H es un subgrupo normal de K, ¿sí? Entonces H es un subgrupo normal en cualquier subgrupo de K, ¿sí? Esto H normal en K significa que H es invariante por conjugación, ¿sí? Por cualquier elemento de K, ¿sí? En particular si conjugo por estos elementos que viven acá, digamos, este G por H, recuerden, era el grupo generado por la unión de G y H, ¿sí? O sea, los elementos acá eran digamos, productos finitos de elementos de G por elementos de H. Entonces, H es normal en G por H es un grupo, ¿sí? Y el otro pasa lo mismo, digamos, uno tiene que, digamos, si H es un elemento de G intersección H y conjugo por un elemento de G, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en primer lugar, G por H por G a la menos 1 está en H porque H es normal en K, ¿sí? Ese elemento que yo tomo de G es un elemento también de K. Pero, digamos, si yo a este elemento lo estoy tomando no en K, sino que en G, yo ahora este G por H por G a la menos 1 es una cuenta que estoy haciendo en G. Entonces, G por H por G a la menos 1 no solamente vive en H, sino que también vive en G. Por lo tanto, vive en G intersección H. Entonces, G intersección H va a ser normal en G, ¿sí? Entonces, es como que está bien el enunciado, digamos, tiene sentido, ¿sí? Porque esto es un grupo y esto es otro grupo. Ahora hay que ver que son isomorfos, ¿sí? Entonces, ¿por qué van a ser isomorfos? Entonces, acá vamos a aplicar un poco digamos, el primer teorema de isomorfismo o el lema de factorización, ¿sí? Fíjense, este tipo de argumentos son clásicos de estos temas. Entonces yo quiero ir
digamos, yo quisiera definir un morfismo de G sobre G intersección H en G por H sobre H, o al revés, ¿sí? Entonces, lo que se hace es definir algo saliendo de G, pero que el núcleo sea G intersección H, ¿sí? Entonces, esa construcción la podemos ver como sigue. Yo puedo ir de G a G por H sobre H de la siguiente forma. Digamos, a G lo puedo pensar como un subgrupo de G por H, ¿sí? O sea, como G está contenido en G por H y la inclusión es un morfismo, tengo un morfismo de grupo de G en G por H y después puedo pasar al cociente. Esta pi es la proyección al cociente de G por H, digamos, módulo H. Entonces, esta función phi, ahora la vamos a desglosar un poquito, va de G en G por H sobre H, ¿sí? ¿Cuál es el núcleo de phi? Bueno, el núcleo de phi es justamente G intersección H, ¿sí? Para ver eso, fíjense, el núcleo de una proyección, ¿sí? Siempre que uno proyecta al cociente, el subgrupo normal, digamos, el subgrupo normal que corresponde al núcleo es lo que sería el denominador, ¿sí? Entonces, el núcleo de la proyección pi es H. Pero si yo ahora estoy mirando esa proyección restringida a G, el núcleo van a ser los elementos de H que también viven en G. Entonces ahí ya me queda lo que quiero, o sea, el núcleo de phi es G intersección H, ¿sí? Y acá en rojo está aclarado, digamos, esto yo de todas formas lo expliqué antes para que sea un poco más didáctico, pero si yo ya sé que G intersección H es el núcleo de algún morfismo, el ejemplo que vimos hace un rato nos dice que tiene que ser un grupo normal, un subgrupo normal, porque los núcleos de morfismo de grupos son subgrupos normales. Pero bueno, me parece que era más valioso pensarlo 2 minutos que esperar hasta este momento, ¿sí? Entonces acá tenemos, digamos, un morfismo de G en G por H sobre H cuyo núcleo es G intersección H. Ya casi que puedo usar el teorema de isomorfismo para, digamos, para decir que G sobre G intersección H va a ser esto. Si lo único que me faltaría ver es que phi es sobre, ¿sí? Entonces, fíjense que cualquier elemento en G por H es de la forma un elemento de G multiplicado por un elemento de H, ¿sí? Esto no es cierto en general, ¿sí? Pero sí vale porque H es normal, ¿sí? A ver, que no se pierda el punto. Digamos, lo que yo quiero probar es lo siguiente, ¿sí? En este grupo G por H los elementos son de la forma algo de G por algo de H, ¿sí? Pero esto pasa porque H es normal, ¿sí? Entonces hacemos esta primera observación, ¿sí? Esto está como perdido adentro de una demostración, pero es muy importante esto que vamos a ver ahora porque explica un poco cómo es el producto digamos, cuando uno tiene un subgrupo normal. Entonces fíjense, si yo tuviera al revés, yo tuviera un elemento de H y lo multiplico por un elemento de G, ¿sí? Puedo hacer este truquito de multiplicar y dividir por G. Pongo G por G a la menos 1, ¿sí? Pero ahora este G a la menos 1 por H por G es conjugar H por el elemento G a la menos 1. Entonces esto vuelve a estar en H. Entonces este elemento lo llamo H', ¿sí? O sea, moraleja, cuando H es un subgrupo normal, ¿sí? Y yo estoy en G por H, ¿sí? O sea, H es un subgrupo normal de G por H. Cuando yo hago cálculo H por G, eso es lo mismo que G por H', ¿sí? Estamos usando que H es normal, pero digamos, esto es muy fuerte, porque digamos, no significa que los elementos de G conmuten con los elementos de H, ¿sí? Eso es lo que pasaría en el producto directo,
¿sí? Eso va a estar en las notas que voy a subir al campus. Pero es como que casi. O sea, si yo quiero calcular, digamos, h por g, ¿sí? Eso no es lo mismo que g por h, pero sí es lo mismo que g por algún otro h', ¿sí? Entonces, eso está muy bueno porque me permite ir cambiando de lugar elementos en algunos productos, ¿sí? A ver, recuerden de las clases pasadas, digamos, este grupo G por H es generado por la unión de G y H. Por lo tanto, habíamos visto que cualquier elemento en G por H uno lo puede escribir como un producto A1 por A2 por A3 por AN, etcétera, donde esos ahí o viven en G o viven en H, ¿sí? Entonces puedo usar esto que acabamos de ver, ¿sí? O sea, siempre que aparezca, es como que puedo poner todos los de, digamos, todos los de G a la izquierda y los de H a la derecha, ¿sí? O sea, porque siempre que aparezca un producto de algo de H por algo de G, uso esto que tengo acá y lo cambio por ese elemento de G y a la derecha pongo algún otro elemento de H, ¿sí? Entonces este X uno lo puede escribir como A1', etcétera, etcétera, por A'S, y es como que todos estos primeros los tomo en G y los que siguen acá están en H, ¿sí? Y eso es medio lo que teníamos acá arriba, o sea, cualquier elemento en G por H, bueno, no es medio, es exactamente eso, es algo de G por algo de H, ¿sí? Uso esto de, no es una conmutatividad, pero es como una propiedad que sirve para dar vuelta a los productos acá, ¿sí? En particular, digamos, esto nosotros lo queríamos para probar que phi es sobre, ¿sí? Entonces, usando eso sale que digamos, la phi es sobreyectiva, ¿sí? Piensen bien, ese detalle no lo estoy escribiendo acá, pero bueno, lo completan ustedes como ejercicio, ¿sí? Ahora, si uno ya sabe que digamos, la phi es sobre, teorema de isomorfismo me dice que, bueno, G sobre el Ker de phi, que en este caso es G sobre G intersección H, es isomorfo a la imagen de phi, y la imagen de phi es, digamos, como phi es sobre, es G por H sobre H, ¿sí? Entonces, digamos, por ahí no se ve tan claro cómo digamos, quizá no es uno de los que más se aplica. Sí lo vamos a usar en varias situaciones, digamos, pero en la demostración del teorema están estas propiedades importantes de los subgrupos normales, ¿sí? Cuando uno tiene un subgrupo normal en un producto, ¿sí? Es como que los elementos casi que conmutan, ¿sí? Eso que vimos recién es lo que les tiene que quedar de esta prueba. Bien, y por último tenemos, digamos, los teoremas de isomorfismo son tres. El tercer teorema de isomorfismo dice lo siguiente: si tenemos una cadena, acá tenemos K subgrupo de H, H subgrupo de G, y digamos, y todos son normales en el más grande, ¿sí? K es normal en G y H es normal en G. Entonces, el cociente G sobre H es isomorfo al cociente G sobre K sobre H sobre K, ¿sí? Para que esto tenga sentido, vamos a hacer una observación parecida a la que hicimos en el corolario anterior, ¿sí? A ver, en primer lugar, digamos, todos estos son grupos, ¿no? Porque G, digamos, G sobre H, H es normal en G, es un grupo, ¿sí? También K es normal en G, G sobre K es un grupo, y como K es normal en G y H es un subgrupo de G que contiene K, digamos, K también es normal en H, ¿sí? Entonces, todos estos por separado son grupos, pero acá yo estoy haciendo este cociente de G sobre K módulo H sobre K, ¿sí? Lo cual significa que yo estoy pensando, ¿sí? O sea, implícitamente lo que estoy diciendo es que H sobre K es un subgrupo normal de G sobre K, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que entender, ¿sí? Y es este ejercicio, es muy importante que lo hagan bien, ¿sí? Digamos, si K
es un subgrupo normal de G, bueno, este ejercicio me dice cómo son los subgrupos del cociente G sobre K, ¿sí? Y resulta que son todos de esta forma, o sea, los subgrupos de G sobre K son todos de la forma H sobre K, donde H es un subgrupo de G que contiene a K, ¿sí? Fíjense que, digamos, es inmediato que H sobre K es un subconjunto de G sobre K, ¿sí? O sea, si uno esto lo piensa en términos de congruencia, yo estoy haciendo congruencia módulo K en los dos casos, ¿sí? Pero en G sobre K los representantes lo estoy eligiendo en G, y en H sobre K los representantes de esa congruencia, o sea, las clases de equivalencia, las miro solamente en H. O sea que las clases de equivalencia acá son de la forma H por K, ¿sí? Digamos H chiquita, un elemento de H por K, y en particular eso está en G sobre K, ¿sí? Entonces, lo que además les pide el ejercicio que prueben es que esto es un subgrupo, ¿sí? Y más aún, si H es un subgrupo normal de G, ¿sí? Entonces H sobre K es un subgrupo normal de G sobre K, ¿sí? Y este último ítem es lo que me asegura que, digamos, tiene sentido esto, ¿sí? O sea, el cociente, digamos, H sobre K es normal en G sobre K y por lo tanto el cociente es un grupo, ¿sí? Y tengo que ver que es isomorfo a este grupo de la izquierda, ¿sí? Bien, esto también lo piensan bien, lo escriben, si hay dudas lo charlamos después, ¿sí? Pero bueno, por el momento lo tenemos acá bien presente, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver la prueba de esto, ¿sí? Tenemos esta situación. Tenemos G, K era el más chiquito y H era el intermedio. Entonces tenemos el cociente G sobre K, la proyección, el cociente G sobre H y la proyección. Ahora, K está contenido en H por hipótesis, entonces es como que lo que puedo hacer es la proyección al cociente de H, esta pi sub H, la puedo bajar al cociente G sobre K, ¿sí? Eso es lo que me dice el teorema de factorización, ¿sí? Fíjense, yo lo veo más claro con el diagrama, pero también podemos hacer la cuentita, o sea, el ker de pi sub K es K, está contenido en H por hipótesis, que es el ker de pi sub H. Entonces existe una única phi que va de G sobre K en G sobre H, ¿sí? Además, como esta proyección de acá arriba, la pi sub H, es un epimorfismo, esta de acá abajo tiene la misma imagen, entonces phi también es un epimorfismo, ¿sí? Habría que ver, digamos, que es un monomorfismo, ¿sí? Entonces, para ver qué es un monomorfismo, digamos, acá estamos usando que el único elemento que va al neutro, ¿sí? Es el neutro, ¿sí? Entonces, fíjense, si uno calcula, bueno, esto es la definición de phi, ¿sí? O sea, la explicamos, pero si yo hago, ¿cuánto vale phi en G, en la clase de G? La clase módulo K, ¿sí? Bueno, la clase módulo K de G es proyectar el elemento G, pero phi compuesto con pi sub K es pi sub H. Entonces, lo que está haciendo phi es mandar la clase de G módulo K en la clase de G módulo H. Y eso está bien definido por el teorema de isomorfismo, ¿sí? En particular, digamos, si phi me manda G al neutro, o sea, la clase de G módulo K al neutro, digamos, eso significa que G es un elemento de H, ¿sí? Entonces, ahí uno puede digamos, ahí uno puede calcular el ker de phi, ¿sí? El ker de phi
Perdón, me confundí porque yo hace un rato dije que íbamos a probar que es un isomorfismo, pero está mal eso, digamos. O sea, no es lo que tenemos que probar, lo que tenemos que probar es que el núcleo es G sobre H, sí, justamente. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que el, el núcleo de phi, ¿sí? Digamos, son todos los elementos de la forma G por K, digamos, con eh, digamos con G en H, ¿sí? Entonces acá hay eso, veo que está mal la conclusión, ¿sí? O sea, a ver, el ker de phi justamente lo que va a hacer es H sobre K, ¿sí? Porque son todos los elementos de la forma G por K con G en H. Y acá yo tengo escrito G sobre H. Esto está, no tiene sentido ni siquiera. Pero bueno, después en la versión que subo al campus lo corrijo, ¿sí? O sea, esto que ker de phi, ¿sí? Me hubiese faltado agregar una línea acá. Ker de phi es H sobre K, ¿sí? Sigue de esta línea, se tiene que ver bien claro, ¿sí? Entonces, los que van al neutro, el neutro de G sobre H es la clase de H, ¿sí? Entonces los que van al neutro acá son los de la forma H sobre K. Entonces el ker de phi es H sobre K, y acá si esto estuviera bien escrito, acá diría H sobre K, que es lo que teníamos que probar, digamos acá en lo que nos decía el enunciado de este tercer teorema de isomorfismo. ¿Sí? Disculpen por ese error que capaz confunde un poco, por eso lo dejamos acá escrito donde está bien, ¿sí? Para acordarse de esto hay como una reglita, ¿sí? Que obviamente si uno que se lo escribe en un parcial no queda muy bien, pero es como que se puede simplificar el K como si fueran fracciones, ¿no? O sea, si yo tengo G sobre K sobre H sobre K, esto da G sobre H, ¿sí? Entonces funciona realmente así, pero bueno, para poder hacer eso hay que primero hay que entender bien lo que uno está haciendo, ¿sí? Bien. Veamos ejemplos concretos de cómo usar los teoremas de isomorfismo para entender cómo funcionan ciertos cocientes o para ver, digamos, eh, otras presentaciones de otros grupos, ¿sí? Primer ejemplo es un ejercicio que seguramente ya hicieron, ¿sí? Si G es un grupo cíclico, entonces G es isomorfo a los enteros, o G es isomorfo a los enteros módulo n para algún n, ¿sí? Entonces, bien, ahora con los teoremas de isomorfismo sale bien fácil, ¿sí? G cíclico significa que está generado por un elemento, ¿sí? El elemento que lo llamo G minúscula, ¿sí? Ahora, uno puede definirse, ¿sí? Esto siempre lo podemos hacer de Z en cualquier grupo G. Uno puede definir un morfismo que es, digamos, elegir un elemento y elevar a la n. Eso es un morfismo de grupos, ¿sí? Pero si ese elemento que yo elijo es este G, que es el generador de este grupo cíclico G mayúscula, entonces esto, digamos, no solamente es un morfismo, sino que es un epimorfismo, ¿sí? La imagen es todo G, ¿sí? Entonces lo que hay que ver, digamos, ya tenemos, si uno tiene un epimorfismo en G, yo ya sé que G es isomorfo a Z sobre el núcleo. Entonces analizo quién es el núcleo de phi, y los núcleos, digamos, de los morfismos son subgrupos de Z, y ahí ya no hay muchas posibilidades. O sea, si el núcleo de phi es trivial, ¿sí? O sea, significa que phi es un isomorfismo. Entonces G es isomorfo a Z, ¿sí? O sea, Z módulo, el subgrupo trivial es Z, ¿sí? Y la otra posibilidad es que el núcleo de phi sea un subgrupo no trivial de los enteros, pero los subgrupos de los enteros habíamos visto que son todos de la forma n por z, ¿sí? Entonces, esto lo vimos en un ejemplo quizá de la clase anterior, o en la definición de los enteros módulo n. Si el núcleo de phi está generado por n, G es isomorfo a Z sobre nz, que por definición son los enteros módulo n, ¿sí? Entonces, acá en dos líneas sale que los grupos cíclicos son
los enteros o los enteros módulo n. Otro ejemplito, ¿sí? La famosa función cis, ¿sí? O sea, de R en los complejos no nulos. ¿Sí? Esta función es lo que se suele llamar también en notación exponencial es e a la 2 por it. O sea, cis de t es esto. Coseno de 2pi por t más i por el seno de 2pi por t. ¿Sí? Si esto uno lo usa la representación, digamos, geométrica de los números complejos, esto es un punto sobre el círculo, ¿sí? Que es como moverme un ángulo 2pi por t, ¿sí? Con respecto al eje X en el sentido contrario a la aguja del reloj, ¿sí? Entonces, digamos, esta notación por ahí quizá no les resulte familiar, pero bueno, si uno conoce un poco esto, es más fácil probar que es morfismo de grupos, ¿sí? Porque es como que la exponencial de la suma, digamos, es el producto de las exponenciales. Pero, digamos, la forma, si uno no quiere usar eso, para probar esto, para probar que es morfismo de grupo, hay que usar las identidades de coseno de la suma de ángulos, de seno de la suma de ángulos, y sale bien fácil, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta que la estructura de grupo de R es la estructura de las, digamos, que tiene como grupo abeliano con la suma, y los complejos sin el cero forman un grupo con el producto, ¿sí? Bueno, la imagen de esta función también geométricamente es, digamos, si uno lo piensa esto como un par ordenado, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces la imagen es el círculo, ¿sí? O sea, la imagen de la función cis es el círculo de radio 1 centrado en el origen, ¿sí? Que, bueno, también es un grupo, ¿sí? Digamos, porque el producto de dos complejos de módulo 1 sigue teniendo módulo 1, ¿sí? Ya habíamos dicho por qué el círculo era un grupo en la clase pasada, ¿sí? Entonces tenemos un morfismo de R en C estrella, o sea, en los complejos no nulos, ¿sí? Cuya imagen es el círculo. Para ver al círculo como un grupo cociente, calculo quién es el núcleo de esta función e a la 2pi y t, ¿sí? Y bueno, esto es justamente los enteros, ¿sí? O sea, fíjense, ¿no? Geométricamente lo que está haciendo esta e por 2pi y t es como que está recorriendo el círculo en el sentido contrario de las agujas del reloj. Empieza en el punto, digamos, 1, 0, ¿sí? O sea, empieza en el 1 sobre el eje X y va dando toda la vuelta, y cuando, o sea, tarda un tiempo 1 en volver a dar una vuelta, ¿sí? Porque el círculo se recorre cuando yo hago, digamos, si empiezo en 0 tengo que hacer 2pi para llegar al mismo lugar, pero acá ya lo tengo incorporado en ese factor. Entonces si empiezo en t igual a 0, para dar una vuelta completa tengo que llegar hasta t igual a 1, después t igual a 2, o sea, etcétera, ¿no? Y también en el otro sentido, o sea, los t tales que esto es igual al 1 más i por 0 son justamente los enteros, ¿sí? Y eso es lo que habíamos observado informalmente la clase pasada, ¿sí? Si uno piensa a la recta, módulo, los enteros, eso le da el círculo, ¿sí? Lo habíamos visto medio con un argumento un poco topológico de que si yo envuelvo a la recta así sobre los enteros, era como tener un círculo, pero acá tenemos una formalización, digamos, bien rigurosa, ¿sí? Donde tenemos a la recta con su estructura de grupos, un epimorfismo de grupos de la recta en el círculo, cuyo núcleo son los enteros, ¿sí? Entonces esto, acá ya no hay ambigüedad, ¿sí? Bien. Volvemos un poquito también. Este ejemplo lo vimos al principio de la clase, ¿sí? Digamos, lo visitamos de nuevo, pero usando cocientes, usando teoremas de isomorfismo. Fíjense, GL2, la matriz invertibles 2×2, es un grupo,
¿sí? Y el determinante es un morfismo de grupos de GL2 en los reales no nulos, ¿sí? Por el determinante de producto es el producto de los determinantes, ¿sí? Acá estoy respondiendo a esto, pero el determinante es un morfismo de grupos, ¿sí? ¿Cuál es el núcleo del determinante? Bueno, el núcleo de determinante son todas las matrices que van a parar al neutro, ¿sí? Pero el neutro de R sin el 0, este R sin el 0, es un grupo con la multiplicación, ¿sí? Acá hay que usar mucho el contexto para entender qué son las cosas, ¿sí? Entonces eso es lo que yo estoy tratando de hacer ahora. Entonces el elemento neutro para la multiplicación en R sin el 0 es el 1, ¿sí? Entonces el núcleo del determinante, pensado como un morfismo de grupo, son todas las matrices cuyo determinante es igual a 1, ¿sí? Que eso es el grupo SL2R que vimos hace un rato, ¿sí? En particular esto es un subgrupo normal, o sea, nosotros lo probamos a mano hace un rato, pero ahora no habría que hacer nada, porque si a SL2R lo puedo presentar como el núcleo de un morfismo de grupos, automáticamente me queda un subgrupo normal, ¿sí? Por lo tanto, digamos, acá uso teorema de isomorfismo, GL2 módulo el ker de este morfismo, que es SL2R, es isomorfo a R menos el 0, ¿sí? Bien, una pequeña observación, esto que estaba en rojo, digamos, recién cuando lo expliqué como que lo hice más bien pensando en por qué el determinante era un morfismo de grupos, pero ahora que lo veo bien, seguro que lo quise poner para justificar por qué es epimorfismo, ¿sí? O sea, epimorfismo significa que cualquier número real es el determinante de alguna matriz 2×2, ¿sí? Lo cual es una cosa muy fácil de ver y lo dejo para que lo completen ustedes, ¿sí? Bien, y bueno, un ejemplo, o sea, es esto mismo que hicimos recién, en realidad hacerlo con matrices 2×2 o hacerlo con matrices n por n no tiene ninguna diferencia, ¿sí? No agrega ninguna dificultad. El determinante también es un morfismo de grupo, ¿sí? De las matrices n por n inversibles en los reales sin el 0, ¿sí? Y el SLNR también se define igual, son todas las matrices con determinante 1 pero tamaño n por n. El mismo argumento sirve para probar este isomorfismo. Incluso uno podría trabajar con matrices sobre otros cuerpos, ¿sí? Por ejemplo sobre los complejos, sobre los racionales o cuerpos un poco más extraños que digamos no sé si han visto, pero es como que esto vale con mucha generalidad, ¿sí? Entonces lo mencionamos acá. Bien, bueno, sí, acá este comentario no me voy a explayar mucho, digamos, sobre esto, pero estos grupos son como muy importantes y se usan mucho en geometría, ¿sí? Porque uno puede ver los movimientos rígidos del plano, del espacio, digamos, todos se pueden representar como matrices, ¿sí? En particular esto, no sé si les suena, pero las matrices de determinante 1, ¿sí? Tienen la propiedad de un ejercicio, si quieren, preservan el volumen, ¿sí? Por ejemplo, una matriz, digamos, si yo tengo una matriz 2×2 de determinante 1 y tengo un paralelogramo, ¿sí? Digamos, con un vértice en el origen, ¿sí? Si yo lo pienso a esa matriz como una transformación lineal y me fijo la imagen de ese paralelogramo, va a tener la misma área, ¿sí? Entonces eso vale en dimensión 3, en dimensión arbitraria, ¿sí? Se dice que preservan, el SL preserva el volumen. Bien, otro ejemplo, ¿sí? Un ejemplo abeliano, ¿sí? Pero interesante. Acá estamos haciendo el cociente de, fíjense, esto dice Zm por n, o sea, este es el grupo cíclico de orden m por n, módulo Zm es isomorfo a el grupo cíclico de orden n, ¿sí? También, lo primero que suena así medio raro es cómo veo a Zm como subgrupo de Zm
m por n, porque el z, los cíclicos yo los defino como cocientes de z, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que Zm sea un subgrupo de Zm por n? ¿Sí? Bueno, es también, digamos, como la única respuesta posible. O sea, Zm es un subgrupo cíclico de orden m, ¿sí? Y el grupo cíclico Zm por n, o sea, digamos, este grupo cíclico tiene un único subgrupo cíclico, ¿sí? De orden m, ¿sí? Acá también hay otro pequeño error de tipeo. Acá donde estoy señalando esta n tiene que ser una m, ¿sí? O sea, lo que digo, si esto que está acá abajo, este Zm va a ser un subgrupo de Zm por n, significa que a esto yo lo estoy interpretando como un subgrupo cíclico de este que tiene orden m, ¿sí? Y lo que le estoy observando acá es que hay un único subgrupo así. Hay un único subgrupo cíclico de orden m en Zm por n. Y que justamente es el generado por n, ¿sí? O sea, su grupo de orden m es el generado por n, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, si yo empiezo en n, digamos, y quiero llegar al 0 del Zm por n, es como que lo tengo que sumar m veces, ¿sí? Cuando yo hago n más n más n m veces, ahí obtengo n por m, que es el neutro acá, ¿sí? O sea que, digamos, a este Zm uno lo puede ver como nz, ¿sí? Módulo m por nz, ¿sí? Esto acá estamos haciendo la interpretación de los subgrupos del cociente, ¿sí? Pensados, digamos, este Zm, ¿sí? Los subgrupos del cociente, el cociente, en este caso, este Zm por n es el cociente z sobre mnz. Un subgrupo va a ser un subgrupo de z módulo m por n. Entonces ese subgrupo es el que está generado por n y por lo tanto me da este que tenemos acá. Entonces si uno escribe lo que tiene acá arriba de forma explícita, bueno, por un lado tenemos Zm por n, es este cociente, ¿sí? Es z módulo m por nz. Este subgrupo que tenemos acá es el subgrupo de orden m, ¿sí? Pero como subgrupo de este cociente que está acá arriba, ¿sí? Estoy repitiendo lo que dije porque creo que acá queda un poco más claro. El subgrupo del cociente es un subgrupo de z módulo mnz y ese subgrupo es el generado por n, ¿sí? Entonces acá me queda z sobre mnz sobre nz módulo mnz, y acá sí, tercer teorema de isomorfismo, puedo cancelar esto y me queda que esto que con lo que empecé es isomorfo a z módulo nz, que es zn, ¿sí? Esto es bien sencillo, digamos, pero puede confundir un poco todas las identificaciones que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, en realidad este ejemplo, digamos, la parte más importante es entender esto, ¿sí? Acá está dicho, me parece que esta es la parte en la que mejor está dicho. O sea, este cíclico, uno por definición lo puede pensar como este cociente, ¿sí? Esto es un subgrupo acá, que es este otro cociente, y ahí uso el teorema de isomorfismo. Bien, acá un ejercicio que pueden resolver, que es una generalización de esto. Digamos, si G es un grupo cíclico que tiene orden n y Q es un divisor de n, entonces G tiene exactamente un único subgrupo cíclico de orden Q, ¿sí? Es casi lo mismo que observamos acá, no es para nada complicado. Bien, otro ejemplo de cocientes. Esto de paso sirve para introducir lo que se llama el grupo producto, ¿sí? O sea, si uno tiene dos grupos G y H, uno se puede definir naturalmente una estructura de grupo en el producto cartesiano G por H. Digamos, hay
muchas formas de definir un producto acá, pero la más obvia sería definir el producto coordenada a coordenada. O sea, G1 por H1 multiplicado por G2, H2 es G1 por G2, H1 por H2. ¿Sí? Esto da una estructura de grupo en G por H. Con esta estructura de grupos, G, digamos, a ver, una cosa bien general, o sea, en principio, digamos, con esta estructura de grupos, no lo estoy diciendo acá, pero lo dejé en el apunte, G, digamos, E es un subgrupo normal del producto y H es un subgrupo normal. Pero acá lo que estoy diciendo es algo un poquito, es diferente. Es un poco más general, ¿no? O sea, si yo tengo G1, un subgrupo de G, y H1, un subgrupo de H, de subgrupos normales, o sea, G1 normal en G, H1 normal en H, entonces G1 por H1 es normal en G por H. ¿Sí? Eso en particular implica lo que yo decía recién, que los factores son normales, porque puedo tomar G1 igual a G y H1 es su grupo trivial y me queda G por el E, digamos. O al revés, ¿sí? Entonces esto es más general, pero es igualmente muy fácil de ver, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es conjugar un elemento de G1 por H1 por un elemento arbitrario de G por H. O sea, un elemento arbitrario es G, H. Entonces la conjugación va a ser G, H, G1, H1, G, H a la menos 1. ¿Sí? Pero como el producto es coordenada a coordenada, el inverso es el inverso de GH es el inverso de G, el inverso de H. Todo se hace coordenada a coordenada, entonces acá adentro me termina apareciendo G por G1 por G a la menos 1, que como G1 es normal, esto vuelve a vivir en el grupo G1, y lo mismo pasa en la otra coordenada, digamos H por H1 por H a la menos 1 está en H1, entonces cuando conjugo G1 por H1 me vuelvo a quedar en G1 por H1. Entonces ese subgrupo es normal. Y por último, G por H sobre G1 por H1 es isomorfo al, digamos, el cociente de un producto, ¿sí? Isomorfo al, al producto de los cocientes, ¿sí? Ojo, esto parece inocente, pero no lo es, ¿sí? Porque acá, digamos, cuando uno tiene un producto de dos grupos, los subgrupos, digamos, los subgrupos del producto pueden estar metidos de forma medio torcida, si se quiere. O sea, esta sería como la forma de ver a un subgrupo del producto como producto de dos subgrupos. Pero eso como que no siempre es así. O sea, de hecho uno puede tener subgrupos de G por H que ellos mismos sean isomorfos a un producto de dos cosas, pero que no valga este resultado, ¿sí? O sea, esto, de nuevo, parece inocente, pero no lo es. Digamos, obviamente esto es cierto y ahora lo vamos a probar, pero esto depende no solamente de quién es la estructura de este subgrupo normal, que yo lo puedo pensar como un producto de dos grupos, sino que depende cómo ese subgrupo normal está metido adentro de G por H, ¿sí? Y eso es lo que vimos acá, ¿sí? Es como que se mete coordenada a coordenada, ¿sí? Seguramente en la práctica hay ejemplos, digamos, un poco más raros, ¿sí? Pero para estar atentos, ¿sí? Pero bueno, en nuestra situación esto sí anda bien, ¿sí? Y puedo usar el teorema de isomorfismo, digamos, de esta forma. O sea, tenemos de G por H, puedo ir al cociente G por H sobre G1 por H1 con la proyección canónica, ¿sí? Pero también puedo ir al producto de los cocientes, ¿sí? De la siguiente forma. O sea, lo que yo, esta flecha que tenemos acá, lo que hace, toma un elemento de G y un elemento de H y lo mando a la clase de ese elemento G y a la clase del elemento H, ¿sí? Bueno, acá chequen ustedes que esto es un morfismo de grupos, de hecho va a ser un epimorfismo, y
en realidad el núcleo de esto va a ser G1 por H1. Entonces, por lo tanto, acá voy a poder definir el isomorfismo, ¿sí? Este diagrama está como dejado más a modo de una idea para que ustedes completen los detalles de este ejercicio, ¿sí? Pero, bueno, lo fundamental acá sería chequear que esto es un morfismo de grupos cuyo núcleo es G1 por H1, ¿sí? Bueno, y en realidad que es un epimorfismo, y ahí me va a quedar que cuando lo bajo el cociente es un isomorfismo. Bien, entonces el último tema, digamos, que vamos a ver en esta clase es lo que se llama grupo libre, ¿sí? Que acá hay como una analogía con lo que vimos de retículos libres, ¿sí? Pero es un poco más sencillo en este caso, o sea, como que queda todo más, las construcciones son más elegantes y se pueden visualizar claramente. Entonces, por eso vale la pena, digamos, tratarlo ahora, ¿sí? De paso sirve para entender un poco mejor lo otro, si no había quedado muy claro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye un grupo libre? ¿Sí? Entonces, en principio, el grupo libre se construye sobre un conjunto, ¿sí? X. Entonces, como que son elementos que yo voy a querer que sí o sí estén en el grupo libre que se llama fx, ¿sí? Y en principio es como que son todos elementos que no tienen nada que ver entre sí, o sea, no satisfacen ninguna relación, ¿sí? Por eso siempre libre, la palabra es como libre de relación. Entonces, una construcción, digamos, canónica es si X es un conjunto, ¿sí? Los elementos del grupo libre son palabras de la forma x1, x2, xn, ¿sí? Donde las letras de esa palabra son o bien son elementos de X, ¿sí? O bien son lo que sería, digamos, entre comillas, un inverso de elementos de X. O sea, como que las letras acá son los elementos de X o cosas de la forma X a la menos 1, ¿sí? Entonces, si yo tengo, para armar el grupo libre, si yo tengo acá un elemento de X, bueno, ese X a la menos 1 no está acá, no lo estoy metiendo acá, ¿sí? Porque como que quiero que esas cosas sean distintas en el grupo libre, ¿sí? Entonces, estas palabras son, digamos, son como palabras cuyas letras son los elementos de X o, entre comillas, los inversos de los elementos de X, ¿sí? Y también tenemos la palabra vacía que funciona como el neutro porque, digamos, el producto acá es concatenar dos palabras, ¿sí? Entonces, eso es el grupo libre. Después están como las reglas, digamos, de cuando dos palabras las puedo reducir. Y bueno, si yo tengo, me aparece una letra X y al lado me aparece un X a la menos 1 o al revés, eso se cancela, ¿sí? Y si me aparece dos veces X, lo pongo como X al cuadrado o etcétera, ¿no? Si n veces tengo X por X por X, pongo X a la n, ¿sí? En general, cuando uno trabaja con grupo libre, trabaja con, digamos, a un elemento genérico le busca como lo que se llama la forma reducida, ¿sí? Entonces las palabras están reducidas cuando ya apliqué todas estas reglas que mencioné antes, ¿sí? Por ejemplo, si X, digamos, tiene estos elementos X y Z, ¿sí? Estas primeras son reducidas, ¿sí? Porque, digamos, acá tengo un X y al lado aparece un Y, ¿sí? O sea, no tengo nada con X como para poder simplificar. Acá tengo un X a la menos 1, Z, X y a la menos 1, X e Y, ¿sí? No puedo simplificar nada, ¿sí? Lo mismo acá, si yo tengo X y, ¿sí? Eso ya no puedo seguir simplificando, ¿sí? Y en principio XY es distinto de Y por X, es otra palabra, ¿sí? Lo mismo que cualquier elemento del conjunto de X, de generadores, también ya está reducido, ¿sí? Y palabras que no estén reducidas son como estas que tenemos acá, porque X al cubo por X yo lo podría poner como X a la cuarta, ¿sí? X al cubo por Y a la menos 1 por X, también esto se simplifica y me quedaría X a la cuarta. Esta que tengo acá. Bien. Fíjense, esta
no es reducida porque acá tengo z por i a la menos 1, eso no está reducido. Porque si la forma reducida de z por i todo a la menos 1 sería i a la menos 1 por z a la menos 1. ¿Sí? Y digamos, y ahí, bueno, en este caso particular, el i a la menos 1 se me simplificaría con este i que tengo acá y después se simplificaría el z con el z a la menos 1 y esto me quedaría, así, si no lo estoy equivocando, creo que es x por i cuadrado por x a la menos 1. ¿Sí? Bien. Bueno, quizás eso no estaba dicho explícitamente, pero claro, cuando yo quiero calcular la inversa de una palabra, ¿sí? Tengo que poner la inversa de cada una de las letras, pero en el orden opuesto, ¿sí? Bien, bueno, esto, digamos, fácil ver que forma un grupo, ¿sí? O sea, porque esta operación es asociativa y tenemos los inversos, ¿sí? Bien. Algunos casos particulares, ¿sí? Cuando x no tiene ningún elemento, ¿sí? La única palabra que podemos formar es la vacía, entonces el grupo libre en el conjunto vacío es el grupo trivial, ¿sí? Si x tuviera solamente un elemento, el grupo libre, ¿sí? En x es el grupo de los enteros, ¿sí? Esto lo vimos hace un rato, por ejemplo, digamos, si x, digamos, los elementos de x son los generadores del grupo libre, ¿sí? Son generadores del grupo libre, puede haber otros conjuntos generadores, pero en particular si x tiene un elemento significa que el grupo libre en un elemento es cíclico, ¿sí? Por lo tanto, y acá como el grupo libre es infinito, tiene que ser isomorfo a z. ¿Sí? Eso es porque las palabras x, x cuadrado, x al cubo, etcétera, son todas distintas, ¿sí? Entonces por eso fx es infinito, ¿sí? Y al ser infinito y cíclico no le queda otra que ser isomorfo a z. ¿Sí? Y después una observación que si x tiene al menos dos elementos, entonces el grupo libre es no abeliano, ¿sí? Eso lo dijimos hace un rato. La palabra xy es distinta de la palabra ix. Sí, aquí es distinto de y. ¿Sí? Bien. Y una definición, digamos, esto se usa por ahí mucho más esta definición, es que cuando un grupo se dice libre, por ahí sin explicitar quién es el conjunto en el cual es libre, digamos, decimos que G es un grupo libre si es isomorfo a fx para algún conjunto x, ¿sí? Y lo interesante, digamos, de estos objetos libres, como pasaba con los retículos, es que tienen una propiedad que se suele llamar como una propiedad universal, que es como una cierta propiedad que tiene que los caracteriza, ¿sí? O sea, que todos los grupos que tengan esa propiedad van a ser grupos libres, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de explicar qué es, ¿sí? Entonces, tenemos X un conjunto, ¿sí? En el cual vamos a hacer el grupo libre, ¿sí? Y G un grupo cualquiera, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función, también una función arbitraria de X en G, entonces yo me puedo construir un único morfismo de grupos phi de fx en G que, digamos, hace que este diagrama conmute. Pero decir que ese diagrama conmute es como decir que este morfismo phi manda los elementos de X a los elementos que ya especifiqué con esta función f, ¿sí? Esto es parecido a lo que pasa con los espacios vectoriales. Digamos, si vos tenés un espacio dos espacios vectoriales, tomás una base de primero y digamos, ahí tenés una única transformación lineal que te manda es la base de primero a ciertos elementos que vos elijas en el espacio de llegada, ¿sí? O sea, digamos, si el espacio de salida tiene dimensión n y vos elegís n elementos en la llegada, hay una única transformación lineal que te manda una base en esos elementos, ¿sí? Una base especificada de antes. Es como que
este conjunto X es una especie de base, digamos, en ese sentido, para los grupos libres, ¿sí? Pero bueno, no es muy buena esa analogía, por eso no se le da el nombre de base, pero tenemos esa propiedad. O sea, si yo tengo f de x, el grupo libre, en x, y elijo ciertos elementos de G a donde quiero que vayan a parar esos elementos de X, hay un único morfismo de f de x en G, ¿sí? Más aún, fx está unívocamente determinado por esta propiedad. O sea, cualquier grupo que tenga esa propiedad tiene que ser el grupo libre, ¿sí? Acá hay que aclarar un poquito qué significa tener esa propiedad, pero sería esto que está dicho en esta observación. O sea, si tenemos un grupo f tilde, lo que yo necesito es, digamos, o sea, necesito cambiar a fx por alguna otra cosa, ¿sí? Pero es como que fx, por cómo lo definimos nosotros, está asociado con x, entonces como que necesito otro grupo y otra forma de ver x adentro de f tilde. Entonces esto lo podemos pensar como una función, digamos, esta flecha que tenemos acá la cambio por una función inyectiva de x en f tilde, ¿sí? Y ahí ya, si tengo que vale esta propiedad universal, f tilde va a ser isomorfo a el grupo libre fx, ¿sí? La prueba es... Les dejo una idea, pero es sencilla, digamos. O sea, es como que yo conozco cuánto tiene que valer phi, pero solamente en los elementos de x, ¿sí? Entonces necesito definirla en cualquier cosa. Lo primero que puedo hacer es extender la definición de f a los x a la menos 1, ¿sí? Digamos, f está definida solamente en cosas, en elementos chiquitos de x. Y estos x a la menos 1, por definición, no están, ninguno está en x. Entonces, como que no pierdo nada si extiendo la definición de f para que en x a la menos 1 valga f de x a la menos 1, ¿sí? Ahora, cualquier elemento del grupo libre fx yo lo puedo escribir como una palabra x1, x2, xn, ¿sí? Y si quiero puedo pensar que esa palabra está reducida. Entonces, si phi va a ser un morfismo de grupos, entonces phi de x1 por x2 por xn tiene que ser phi de x1 por phi de x2 por phi de xn, y medio que eso tiene que ser f de x1 por f de x2 por f de xn. Entonces, lo que quedaría es ver que esta definición es correcta, ¿sí? O sea, digamos, el problema acá es que uno podría tener dos formas distintas de expresar un elemento del grupo libre f de x, ¿sí? Entonces esas dos formas distintas tienen que tomar el mismo valor por phi, ¿sí? Pero bueno, eso lo dejo para que lo piensen como ejercicio, ¿sí? Y la segunda parte de la prueba tiene que ver con que el grupo libre fx es el único que tiene esta propiedad universal, ¿sí? Entonces, acá este argumento es como que típico también de teoría de categoría, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Yo ya sé que fx tiene la propiedad universal, ¿sí? Lo acabo de probar. Entonces, supongo que f tilde tiene también la misma propiedad universal. Entonces puedo hacer como este jueguito, ¿sí? Digamos, en principio yo tengo x, digamos, los generadores del libro los puedo meter acá, ¿sí? Pero también los puedo meter en f tilde. Entonces esta forma de meterlos en f tilde me da un morfismo de fx en f tilde. O sea, acá estoy usando la propiedad universal de este para ir en esta dirección. Pero f tilde también tiene la propiedad universal, entonces yo puedo venir en esta otra dirección, ¿sí? Entonces, acá es como que esta función me va a servir para construir el isomorfismo entre f tilde y f de x. ¿Cómo hago eso?
No está hecho el diagrama acá, pero les dejo la idea para que lo completen ustedes. Acá lo que hice es poner en ese triangulito el libre fx y el candidato a libre f tilde, y me construía las flechas en estas direcciones. Pero otra cosa que también se puede hacer es, si yo acá pongo fx y acá en lugar de poner f tilde vuelvo a poner fx, y en lugar de poner esta flecha ahí pongo la que tengo acá, entonces es como que tengo, digamos, ese morfismo que yo voy a definir de fx en fx va a ser el morfismo identidad, ¿sí? La propiedad universal me dice que ese morfismo, digamos, que hace que el triángulo conmute es único, ¿sí? Entonces yo ya sé por un lado que eso es la identidad porque es lo que obtengo poniendo el fx acá. Pero por otro lado, si yo uso esta que construí acá, o sea, si yo voy con phi1 a f tilde y vuelvo con phi2, eso también me serviría para hacer conmutar el diagrama, ¿sí? Esa es la idea clave. Entonces, esos dos morfismos tienen que coincidir por la unicidad. Y lo mismo si yo trabajo con el otro triángulo, que en lugar de tener x f tilde tiene x f tilde f tilde. Entonces ahí la identidad de f tilde me hace conmutar el triángulo, pero también me serviría hacer phi2 y devolver con phi1, ¿sí? Esto a propósito, digamos, como que no están hechos los detalles porque quiero que lo completen ustedes, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que prueba. Bueno, más allá de que phi1 y phi2 son morfismos, ¿sí? Estos morfismos son inversos uno del otro, ¿sí? Por lo tanto, phi1 me da un isomorfismo entre fx y f tilde. En particular, digamos, si tenemos dos conjuntos x e y con la misma cantidad de elementos, o sea, hay una biyección de uno en el otro, ¿sí? Me puedo construir una biyección entre el, digamos, el grupo libre fx y el grupo libre fi, ¿sí? Sigue, esto sigue como inmediatamente del teorema, ¿no? O sea, porque tengo el grupo libre fx, las letras las pongo acá adentro, ¿sí? O sea, la inclusión de x en fx. Acá tengo la inclusión de y en fi, pero tengo una función biyectiva, ¿sí? Entre x e y. Entonces acá tengo una forma de pasar de fx a fi, ¿sí? Pero esta f, también les dejo la idea para probar que es un isomorfismo. Esta f la puedo dar vuelta, porque como f es biyectiva tengo una función inversa acá, ¿sí? Entonces tengo la f la menos 1 de y en x, tengo un morfismo que vuelve, y ahí tengo como dos propiedades universales para usar, ¿sí? Para ver que ese morfismo que vuelve compuesto con phi da la identidad. O sea, lo mismo que hicimos hace, digamos, lo mismo que les dije que hicieran en este caso, ¿sí? Pero ahora con fx y fi, ¿sí? O sea, van a ver que los dos tienen la propiedad universal del grupo libre, o directamente se construyen la inversa y prueban que es la inversa usando la propiedad universal, ¿sí? Estos, digamos, estos teoremas se pueden probar también como haciendo las cuentas, ¿no? O sea, para definir la phi, digamos, uno puede escribir los elementos de f de x como palabras y ver a dónde van a ir los elementos, pero la idea es no hacer eso, ¿no? O sea, una vez que ya uno tiene definido un objeto, como es el objeto libre, el grupo libre en x, ¿sí? Y eso lo puede caracterizar con una propiedad universal. O sea, siempre que yo quiera probar algo sobre el grupo libre, es preferible hacerlo usando la propiedad universal que haciendo las cuentas explícitas, digamos, en cómo se definirían los morfismos en los elementos del grupo libre, ¿sí? Primero, bueno, es un poco más elegante hacerlo así, y es como que ayuda a entender bien para qué sirven estas cosas, pero además es mucho más engorroso hacer, digamos, hacer las cuentas de la otra manera, porque es como que uno
Digamos, está bien, a los elementos yo los puedo expresar como palabras, pero no hay una única forma de expresar a un elemento como una palabra, porque hay cosas que se pueden cancelar, entonces es como que o hay que trabajar con palabras reducidas, o estar todo el tiempo chequeando que las cosas estén bien definidas, ¿sí? Definitivamente es como más engorroso hacer, entre comillas, digamos, las cuentas a lo bruto, ¿sí? Por eso es preferible, digamos, no solo que conceptualmente uno, digamos, aprende más usando la propiedad universal, sino como que realmente estos conceptos son elegantes y, digamos, son lindos para trabajar si uno lo hace de la manera, digamos, correcta, ¿no? Bien, seguimos. Algunas propiedades básicas, esto creo que lo vamos a usar. O sea, cualquier grupo, acá dicho medio raro, dice es imagen mórfica de un grupo libre. Dicho de otra manera, esto puede pensarse como que es la imagen digamos, de un grupo libre por un morfismo, o incluso lo podemos pensar como el cociente de un grupo, digamos, de un grupo libre, porque eh, la imagen de un morfismo es isomorfo a el grupo de salida sobre el núcleo, ¿no? Eso es lo que vimos en los teoremas de isomorfismo, ¿sí? Entonces, para hacer esto es bien fácil, ¿sí? También esto es como fuerza bruta, ¿no? O sea, tenemos G, un grupo cualquiera, y me voy a considerar el grupo libre en X, donde X lo tomo como un conjunto de generadores de G, ¿sí? Digamos, entonces como que a este X lo puedo ver adentro de G porque son elementos de G, pero también lo puedo ver adentro del grupo libre porque son elementos del grupo libre. Y bueno, acá me puedo construir el morfismo que va de fx en G, ¿sí? Ahora, el generado por... Eso estaba implícito en las construcciones que hicimos hace un rato, pero el generado por este morfismo que me construyo acá, ¿sí? Obviamente es el generado por los valores que toman, digamos, antes a esto le llamábamos f, ¿sí? Por los f de x adentro de g, ¿sí? En particular, si eso yo lo elegí un conjunto de generadores, voy a tener que esa phi es epi, ¿sí? Obviamente elegir un conjunto de generadores hay, digamos, muchas maneras. Obviamente si yo me tomara X igual a todo G, tendría un conjunto de generadores, pero sería un conjunto como excesivamente grande, ¿sí? La idea es elegir siempre la menor cantidad posible de generadores, ¿sí? Que es lo que nos lleva, digamos, a este último tema, digamos que es como esto es lo que se llama el grupo, o generadores o relaciones, o grupo presentado por unos ciertos generadores sujetos a algunas relaciones, que también si uno hace la analogía con retículos, es como que parecido a lo que hacíamos cuando armamos el retículo distributivo libre, ¿sí? Es como un objeto entre comillas libre, ¿sí? Pero que tiene algunas ciertas propiedades que uno le prescribe, ¿sí? Entonces vamos a tratar de formalizar esto, ¿sí? Tenemos S, un conjunto, que sería el X que veníamos trabajando antes, ¿sí? Y tenemos Fs, el grupo libre en ese conjunto, ¿sí? Ahora además, el ingrediente extra es que tenemos una familia de relaciones que involucran elementos de S, ¿sí? ¿Qué son las relaciones? Bueno, son simplemente ecuaciones, ¿sí? Son ecuaciones que tienen que satisfacer los elementos de S, ecuaciones en el sentido de grupo, o sea, la única operación que tengo es bueno, tengo dos, el producto e inversa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si S tiene los elementos A y B, ¿sí? Una familia de relaciones válidas sería esta, digamos, la relación A por B igual a B por A, ¿sí? Esta relación dice que A conmuta con B, ¿sí? Es una relación válida. Otro ejemplo, si S es ABC, puedo tener varias. Acá cuántas tengo, 1, 2, 3 relaciones. Una es A al cubo es igual a B cuadrado es igual a y A por B por C a la menos 1 es igual a
¿sí? Esta se podría traducir como decir que A por B es igual a C, por ejemplo, ¿sí? Esto es como que es más, digamos, es como que siempre las ecuaciones uno en grupos puede despejar y dejar el neutro de un lado, ¿sí? Es como que una forma canónica de expresar las relaciones, porque lo que nos dice que cualquier familia de relaciones se puede escribir como E1 por E2, perdón, E1, E2, todo, o sea, ecuaciones iguales a E, ¿sí? Entonces estos E sub I son elementos, o sea, son productos de elementos de S o sus inversos, ¿sí? Entonces directamente es como que a veces ni se pone todo igual a E, sino que se sobreentiende que estos elementos son los que me están dando las relaciones, ¿sí? Bueno, cuando uno quiere construirse un grupo, digamos, con generadores y relaciones, lo que quiere en realidad es como que esas relaciones son ecuaciones que se satisfacen en el grupo, ¿sí? Es como que son condiciones extra que yo impongo, ¿sí? Entonces, es como que a eso, si yo lo veo en el grupo libre, esos elementos en el grupo con generadores, o sea, si a este grupo que me quiero construir lo pienso como un cociente del libre, esos elementos en el grupo libre, estas relaciones las voy a ver como cero en el grupo, ¿sí? Para construir eso, esto lo explico para que no parezca como muy sacado de la galera, esto es como bastante natural, ¿sí? Me construyo su grupo normal generado por la familia de relaciones, ¿sí? Esto está dentro de FS, ¿sí? Quiero que sea su grupo normal para poder hacer cociente, no me alcanzaría solamente con el subgrupo porque ahí no podrías tener estructura de, digamos, de grupo en el cociente, pero la forma es la clásica, no sé, es la intersección de todos los subgrupos normales de FS que contiene esta familia de relaciones, ¿sí? Ejercicio, digamos, intersección de subgrupos normales es un subgrupo normal. Entonces, ahí ya está. El grupo que se llama presentado por los generadores S y sujeto a estas relaciones R, ¿sí? Se denota así S barra R entre estos piquitos, ¿sí? Y no es otra cosa que el cociente FS módulo su grupo normal N sub R, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía recién es lo que efectivamente tenemos ahora, ¿sí? Como, digamos, como esto es un cociente de Fs y estos elementos, digamos, S es una familia de generadores del grupo libre Fs, digamos, los elementos pi de S, ¿sí? Generan la imagen, ¿sí? O sea, con S, con estos elementos acá en S, yo puedo generar todo Fs. Por lo tanto, con sus imágenes puedo regenerar toda la imagen, pero pi es un epimorfismo, entonces con estos elementos genero todo acá, ¿sí? Y después, si yo ahora miro estos elementos en S, ¿sí? Pero los llevo al grupo este S barra R, ¿sí? Digamos, las ecuaciones que me daban estas relaciones ahora se satisfacen en este grupo, ¿sí? Porque esas, digamos, esas ecuaciones, digamos, que me dan las relaciones, yo las estoy pensando como elementos de este subgrupo, que es el núcleo de la proyección, ¿sí? Entonces, digamos, eso tiene que ir todo al neutro, ¿sí? A ver, veamos algunos, ya terminando, algunos ejemplos para aclarar un poco esto, ¿sí? El ejemplo más trivial que se me ocurre es, digamos, tenemos un conjunto de generadores y ninguna relación, ¿sí? Entonces, si no se tiene que satisfacer ninguna relación, obviamente su grupo normal va a ser el grupo trivial y lo que voy a obtener es Fs, ¿sí? O sea, el grupo, digamos, que no está sujeto a ninguna relación es el grupo libre. Un ejemplo un poquito más interesante, ¿sí? Tenemos el grupo presentado con dos generadores A y B sujetos a esta relación A por B igual a B por A, ¿sí? Que
en realidad, si yo la quiero escribir de esta forma como un elemento de S, tendría que pasar para el otro lado y esto ponerlo como A por B por A la menos 1 por B la menos 1. ¿Sí? Entonces, ese grupo es isomorfo a Z por Z. ¿Sí? Esto uno lo puede interpretar como que el grupo más general posible, digamos, que existe, que está generado por dos elementos que conmutan, es el producto de estos dos grupos cíclicos. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien la prueba, pero en principio hay que, digamos, hay que usar un poquito más de teoría. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice esta proposición? Digamos, si tenemos G un grupo, ¿sí?, que está generado por un conjunto S de elementos, y los elementos de S satisfacen una familia de satisfacen las ecuaciones dadas por una familia de relaciones R, ¿sí?, entonces es como que es lo que veníamos diciendo, pero formalizado. O sea, el grupo, digamos, presentado por los generadores de S sujeto a las relaciones de R es el grupo más grande posible o más general posible en el cual se cumplen esas ecuaciones. Eso, acá la proposición me dice, si G es otro grupo que tiene los mismos generadores y se satisfacen las ecuaciones, entonces como que este S barra R está por encima. O sea, hay un epimorfismo de grupos de el grupo dado por estos generadores y relaciones en G. ¿Sí? O sea, esto de paso aclarar algo, digamos que no sé si estaba claro, pero es eso, ¿no? Digamos, no en cualquier grupo que esté generado por los elementos de S y en el cual se cumplan esas ecuaciones va a ser el grupo, digamos, que yo estoy llamando presentado por esos generadores y relaciones, ¿sí? Pero es como que lo voy a poder cubrir con eso, ¿sí? Entonces, esta proposición queda como ejercicio, pero acá hay un diagramita para guiarlos, ¿no? Entonces tenemos este grupo G está generado por S y estos elementos de S satisfacen todas las ecuaciones que están acá como codificadas en este NR, ¿sí? Entonces tenemos de S en Fs, tenemos la inclusión de S en el grupo libre generado por S, ¿sí? Como S es un subconjunto de G, tenemos este epimorfismo, pero por otro lado tenemos este grupo S barra R, el grupo presentado por los generadores S sujeto a estas relaciones. En realidad formalmente yo lo veo como un cociente del libre, ¿sí? Entonces lo que hay que ver es que esta phi que tengo de Fs en G la puedo bajar al cociente. Entonces ahí voy a tener este va a ser, me quedaron un poco al revés las letras, digamos, esta phi que tengo acá tendría que ser la phi barra, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada, ¿sí? Esta phi barra digamos, es justamente, digamos, tengo que ver que esta phi la puedo bajar al cociente, ¿sí? Bueno, acá hay que ver que como en G se satisfacen las relaciones, digamos, el núcleo de esto, digamos, NR está contenido en el núcleo de phi, ¿sí? Entonces, digamos, con esas ideas ya sale, ¿sí? Pero claro, en principio, digamos, el R, ¿sí? O digamos, este grupo NR, ¿sí?, no tiene por qué ser igual al Kerr de phi, ¿sí? Entonces, como que en el Kerr de phi puede haber más cosas, ¿sí? Entonces, como que este grupo que tenemos acá, de nuevo, piénsenlo, está generado por S y satisface estas relaciones, pero es como que no satisface nada más, ¿sí? Es como que lo mínimo que le pedimos es eso y ya está, digamos, cualquier otra relación entre elementos de S que no sea una consecuencia de estas que ya tengo acá, no se va a satisfacer, ¿sí? Pero en G no sabemos eso, sabemos que está generado por estos elementos
que se satisfacen esas relaciones, pero en principio podría haber otras ocultas que no las veo, ¿sí? Por eso no necesariamente estas dos cosas son iguales, sino como que eso, ¿no? Digamos, como acá en principio se podrían satisfacer más ecuaciones que involucran a los elementos de S, este G es como que tiende a achicarse, ¿sí? A ver si volviendo al ejemplo se entiende un poco mejor esto, ¿sí? Tenemos SR generado por AB sujeto a esta relación, A por B por A la menos 1 por B la menos 1, eso sería, es como que es igual al neutro, ¿sí? O sea, eso es lo mismo que decir que A conmuta con B, ¿sí? Bueno, en Z por Z, lo que dije recién, sabemos que a Z por Z yo los puedo generar con dos elementos que satisfacen esta relación, ¿sí? Los puedo generar por el 1, 0, si me tomo el A igual al 1, 0 y B igual a 0, 1, ¿sí? Entonces se satisface A por B por A la menos 1 por B la menos 1 igual a E. Perdón, ¿sí? En este caso, como es notación aditiva, esto es lo mismo que decir A más B menos A menos B igual a 0, ¿sí? Bien, entonces la proposición que nos dice, que, bueno, ok, como acá tenés, esto lo generás con dos elementos que satisfacen esta relación, en principio este de acá, tenés un EPI, ¿sí? Tenés un EPI de este grupo en el que vos querés que sea acá, digamos, el que vos estás proponiendo como isomorfismo, ¿sí? Hay que ver que esto es un isomorfismo, ¿sí? Entonces hay que tratar de entender cuál es el núcleo de este morfismo, ¿sí? Bueno, acá se simplifica bastante las cosas, digamos, porque todo elemento en este grupo es de la forma A a la M por B a la N, ¿sí? En principio esto lo podemos hacer como A y B, o sea, los elementos acá están generados por A y B, o sea que son productos de A alguna potencia por B alguna potencia, pero es como que parece A a la N1 por B a la M1 por A a la N2 por etcétera, ¿no? Pero como conmutan puedo pasar todos los A a la izquierda y todos los B a la derecha, ¿sí? Entonces con eso ya me ayuda bastante para calcular quién es el núcleo de phi, ¿sí? O sea, el núcleo de phi es lo que va al 0, 0, ¿sí? Ahora, ese phi de x lo tengo como el phi de A a la M por B a la N, ¿sí? Y si me fijo un poco cómo se construye ese morfismo, esto va a parar al M, N, ¿sí? Entonces, ahí ya saco que, digamos, la única forma de que esto vaya a parar al 0 es que los exponentes sean ceros, ¿sí? O lo que es lo mismo, el núcleo es trivial y por lo tanto, digamos, como esto es un epimorfismo y es inyectivo, tiene que ser un isomorfismo. Bien. Otros ejemplos, pero estos los dejo como ejercicio, ¿sí? Piensen, tenemos el grupo que está generado por un solo elemento y que satisface la relación A a la N es igual a el neutro, ¿sí? Bueno, eso es el grupo cíclico ZN. Acá tenemos este grupo está generado por dos elementos, A y B. A es un elemento de orden 3, B es un elemento de orden 2 y A por B es un elemento de orden 2. ¿Sí? Este es un poquito más difícil, pero es lindo pensarlo, ¿sí? Eso es isomorfo al grupo diedral de orden 3. Recuerden estas simetrías del triángulo, ¿sí? A ver, para que no, yo hago la siguiente interpretación para que no resulte tan abstracto, pero ¿qué es lo que dice? Acá en las simetrías del triángulo tenemos una rotación de orden 3 y una reflexión, ¿sí? Ahí tenemos estas dos relaciones. Pero además sabemos que si uno compone una rotación con una reflexión le vuelve a dar otra reflexión, o sea que al cuadrado da la identidad. Entonces en este grupo yo tengo dos generadores que satisfacen
estas, digamos, estas tres relaciones, ¿sí? Por lo tanto hay un epimorfismo de este en este, ¿sí? Una idea para tratar de probar esto es ver que de acá en el lado izquierdo este grupo tiene 6 elementos, entonces ese epimorfismo tiene que ser forzosamente inyectivo y ahí ya tendríamos el isomorfismo, ¿sí? Pero en general podemos presentar al diedral al DN, ¿sí? Estas son las isometrías de un polígono de n lados, como generado por dos elementos, ¿sí? Una rotación que tiene orden n, una reflexión b, ¿sí? Que digamos al cuadrado da la identidad, pero siempre hay que pedir esto extra, ¿no? O sea que componer, o sea, a y b para obtener esto no puede ser cualquier cosa, ¿sí? Sino que tiene que ser otra reflexión. Entonces tenemos a a la n es la identidad, b al cuadrado es la identidad, pero a por b al cuadrado, ¿sí? Que esto es ab también es la identidad, ¿sí? Bien. Bueno, acá estas cosas como que no me quiero meter mucho con esto, pero esta es una herramienta poderosa así construirse un grupo por generadores y relaciones, porque es como que te permite imaginar ciertos grupos que querés tener y por ahí no los tenés construidos explícitamente, ¿sí? Por ejemplo, este D infinito, ¿sí? Este D infinito es como una especie de fíjense, es un poco raro, ¿sí? Porque no son rotaciones del círculo, digamos, ni nada parecido, sino como que estoy generando con un elemento A y un elemento B, ¿sí? Donde B es como una especie de reflexión, o sea, es algo que al cuadrado te da la identidad. Y también cuando hago A por B, también me da el neutro, ¿sí? Pero no le pido nada digamos, a A, no pido que tenga orden finito. ¿Sí? En principio A tiene orden infinito, ¿sí? Entonces, esto funciona como un D infinito, ¿sí? O sea, es como que agrandar, digamos, cada vez más la cantidad de lados del polígono, ¿sí? Pero no termina colapsando en un círculo, ¿sí? Ese grupo es como mucho más difícil, ¿sí? Pero bueno, o sea, con generadores y relaciones, simplemente yo quiero que pase esto, lo postulo y ya está, ahí tengo mi grupo, ¿sí? Bueno, y ya creo que para terminar, como ejercicio piensen cómo pueden presentar al grupo simétrico, ¿sí? A ver, o si pueden decir, bueno, Sn es el grupo dado por estos generadores y estas relaciones, ¿sí? No como un cociente de eso, sino como ver si lo puedo presentar como digamos, un S barra R como estuvimos haciendo hasta ahora. ¿Cuáles serían los generadores? ¿Y cuáles son las relaciones que tienen que satisfacer?